Muy buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos a este tiempo ya finalizando la semana y con los deseos de continuar conociendo y escudriñando la palabra del Señor. Aquí que nos permita el Señor en su misericordia seguir aprendiendo a través del libro de Colosenses. Es realmente gratificante todo lo que el Señor nos va enseñando día a día. Pero, ¿por qué no iniciamos con una palabra de oración? Que es el inicio apropiado para cada circunstancia, para cada tiempo y sobre todo en estos momentos que deseamos alabarle, pero también escuchar el consejo que Él tiene para nosotros. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por lo que tú eres. Gracias porque aquí estamos, Señor, con corazones dispuestos a recibir tu enseñanza, tu instrucción, pero también deseosos de alabarte. Qué gozo, Señor, es entonar melodías y cantarte y decirte a través de himnos que te amamos, que te necesitamos, que estamos agradecidos contigo, Señor. Qué excitante, si podemos decirlo así, es, Señor, sentir esa plenitud, esa paz que nos das a través de estos himnos, Señor. Y sobre todo saber que podemos llevarlos a ti y cantarlos a ti, Señor, que eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Gracias por esta semana que ya va finalizando, Señor. Gracias porque has estado allí, has estado cuidándonos, has estado dirigiendo nuestras vidas y lo hemos podido experimentar día a día. Ahora, Padre Celestial, deseamos alabarte, deseamos cantar a ti, sin antes, Señor, pedirte perdón por nuestra infidelidad, reconociendo que somos infieles, Señor. Pedirte perdón por nuestra necedad, porque somos necios, pero agradeciendo tu paciencia, tu bondad y tu amor sobre nosotros. Recibe estos himnos, Señor. Con todo el amor los entonamos a ti. Esperamos, Señor, que sean de tu agrado. Y sobre todo, nuestros corazones están dispuestos a hacerlo. Porque te hemos experimentado, hemos gozado de tu presencia en nuestras vidas. Y el sentir que somos tus hijos nos lleva, Padre eterno, a cantar a ti. Infinitas gracias por esta oportunidad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Cantemos con todo el gozo, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque Él es para Él, es para su gloria y para su honra. Cantemos y alabemos al Señor. juicio ha llegado y adorar a aquel
único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos sentimos? Bien, ¿cierto? Plenos. Ahora la palabra del Señor. Y damos gracias por los siervos que Él utiliza. Tantos y tantos profetas, maestros, evangelistas, personas que compartieron la palabra de Dios. Y aún hoy tenemos la bendición de tener hombres que sientan en su corazón ese llamado y ese deseo de edificar el pueblo de Dios. Damos la gloria al Señor por la vida de nuestro hermano que hoy nos trae su palabra y su enseñanza. Y que sea el Espíritu Santo guiándole. Que recibamos una instrucción real, verdadera, proveniente de una sana, totalmente sana enseñanza. Bienvenido, mi hermano. Mis amados hermanos, buenas noches. Continuamos con el estudio de la epístola a los Colosenses. Antes de comenzar, vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de escudriñar tu palabra, de conocerte cada día más a ti y a tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Papito Dios, por esta epístola a los Colosenses, en la cual tú, Señor, revelas, das testimonio de tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Papito Dios, por este tiempo en Cristo Jesús. Te lo agradecemos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, recordemos que hace 8 días ya estamos en el capítulo 2 de la epístola a los Colosenses. Hace 8 días estuvimos estudiando el verso 8, 9, 10 y 11. Recordemos que el verso 8 nos advierte a no dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, que son vanos engaños que los rudimentos del mundo ofrecen totalmente contrario a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el verso 9 vimos que el Señor nos revela que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces nos enseñaba la palabra que Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino que también fue plenamente humano, contrario a lo que muchas sectas o las filosofías de ese tiempo y de nuestro tiempo rechazan a veces al decir de que
como los gnósticos que no admiten de que Cristo fue hombre. Y tenemos el verso 10. En Cristo nosotros los creyentes estamos completos en Él, nada nos falta. Y el 11 nos enseñó que en Él fuimos circuncidados espiritualmente. Recordemos que había mucha presión por las sectas judías de ese tiempo a los nuevos creyentes que los querían hacer circuncidar. Y aún en este tiempo, en esta época, hay muchas sectas y muchas partes donde se circuncidan pensando en eso, pero eso es lo que no quiere el Señor. El Señor nos estaba revelando cuál era la verdadera circuncisión. Y esta circuncisión espiritual solamente la podemos hacer en Cristo al echar todos nuestros pecados fuera, hacer un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y continuamos hoy con el verso 12, que es una continuidad de estos versos. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo significa sepultura. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos 6, versos 3 y 4. Nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces eso es lo que nos está expresando la verdadera circuncisión espiritual. Esto nos expresa nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. La fe es el medio por el cual somos unidos a Cristo y justificados. La sepultura en el bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y esta es la base, el principio del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. La palabra bautismo viene del griego baptismo, que significa introducir debajo del agua, sumergir, y representa ser muertos al pecado. Y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Y también se lleva a cabo el revestirnos de Cristo. Por eso Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos que el don es el regalo. Entonces se recibe el regalo del Espíritu Santo de parte de Dios. Hechos 22:16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. También se lleva a cabo nacer de nuevo, que es lo que representa cuando salimos del agua, y es una vida sincera cuando se hace de corazón de verdad. Y por eso el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemo en Juan 3, enseñándole a él que conocía la palabra. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, el bautismo es parte esencial para la salvación y junto con la cena es totalmente necesario, porque entonces no tenía mérito la muerte del Señor Jesús, pero sí es un acto, lo vamos a ver, de obediencia. Entonces dice, para eso, junto con la cena son los dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia, junto antes de su ascensión. Entonces vemos que son instituidos por el Señor Jesús. Lo que fue la cena y el bautismo, Él la instituyó. Entonces es un acto de obediencia a nuestro Salvador Jesucristo. Y Él dijo en Mateo 28:19-20,
la gran comisión, dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una ordenanza del Señor hasta que Él regrese de nuevo. Y en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, recordemos que salvación es la salvación del juicio que va a hacer nuestro Padre en los tiempos finales y de la ira de Dios. Al creer nosotros en Cristo vamos a tener un juicio, porque recordemos que ya lo hemos estudiado, dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios, o sea, primero por nosotros, ¿sí? Pero es un juicio para dar los galardones, ¿sí? No condenación. El que no ha creído en Cristo ya está condenado, dice Juan 3:17 y 18. Dice, en el cual fuiste también, aquí mismo en el verso 12, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él. Entonces la vida antes de la obediencia al Evangelio es muerte, está sin vida. Y recordemos Efesios 2 del 1 al 4 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, y ese espíritu opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales aquí Pablo, que estaba escribiendo esta carta, también dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, cuando él es bautizado, el creyente resucita espiritualmente de la vida del pecado a una vida en Cristo. Y Efesios 2:6 dice, y justamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es todo un don de nuestro Padre, de nuestro Dios. Es la gracia de Dios, dice, nos hizo sentar. Y recordemos que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, que todo, absolutamente todo proviene de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos da en su misericordia y en su gracia podernos sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. El verdadero creyente resucita para andar en nueva vida. Y Romanos 6, 4, 5, volvemos a repetirlo, nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y el final del verso 12 nos dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es por medio de la fe y la palabra de Dios que somos resucitados de una vida de muerte a una vida en Cristo. Es creer en esto, en la obra del Señor. Es creer que el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Hechos 2:24 nos dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y la muerte no podía retener al Señor Jesús. Recordemos Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor le dijo a Adán en el principio, en el paraíso, que si cometía pecado, conocería la muerte, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Y tenemos primera de Pedro 2, verso 22-23. Dice, el cual no hizo, ¿y por qué no podía tener la muerte al Señor Jesús? Aquí nos va a dar la respuesta, la misma palabra de Dios.
Primera de Pedro 2, versos 22 y 23, del cual no hizo pecado, ni se halló engaño, que no respondía con maldición cuando le maldecían. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos por cuál fue el motivo de que la muerte no pudo retener también al Señor Jesús. Y Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este mismo poder nos ha resucitado para andar en nueva vida. Y es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo como nacemos de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es uno de todos los tesoros y las bendiciones espirituales que nos ha ido el Señor revelando a través de estos estudios de las cartas a la prisión. Y todo proviene de Él. Recordemos Santiago 1:17 y 18 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo regalo, y es perfecto porque desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es sí, sí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí al decir a vosotros, en ese momento hace referencia a los colosenses, y en este tiempo nos está hablando a nosotros. Dice, estando muertos en pecados. Y este es un paralelo al versículo que estábamos viendo primero ahorita de Efesios 2, del 1 al 4. Dice, porque estábamos muertos, y os dio vida a vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Entonces, esto es Efesios nos está revelando cuál es la condición del pecador. Está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Muerte significa separación. Y esta es la vida de la persona que no ha obedecido al Evangelio. Muerto en pecado. Muertos en pecado denota una vida separada de Dios. Recordemos otra vez Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que nos está, la bendición, yo creo que la más grande de las espirituales que Dios ha revelado es la vida eterna en Cristo Jesús. El verso 13 también nos dice, y en la incursión de vuestra carne. Entonces la palabra incursión puede denotar, y eso lo estudiamos en el anterior estudio de hace 8 días, la palabra incursión puede denotar que los hermanos eran gentiles y no judíos, y también significa o denota una vida de pecado. Si eran incursisos en el sentido espiritual de la palabra, entonces tal palabra denota o describe el hecho de no haber echado fuera todos los deseos de la carne. Y la frase de vuestra carne es clave para poder entender a qué se está refiriendo Pablo, y esto indica una vida en el pecado, ya que la palabra circuncisión en el sentido espiritual, que ya lo vimos, de la palabra significa haber echado fuera todos los deseos de la carne. La palabra carne no se usa en el sentido literal de la palabra, sino más bien denota el pecado, o sea que no habían echado fuera los pecados o la vida carnal. Y aquí el verso 13 también nos dice, os dio vida juntamente con él. Y nuevamente podemos recordar Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y recordemos que el Señor Jesús dice que Él mismo nos lo está diciendo, cuando está ordenando la gran comisión. Él dice que no vamos a estar solos, que Él siempre va a estar con nosotros. Y tengan la seguridad, hermanos, que si
nosotros andamos en una vida conforme a la voluntad de Dios, el Señor Jesús está junto a nosotros. Y eso nos garantiza nuestra vida cristiana. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y es Dios el que nos da esto. Y lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la nueva vida en Cristo. Y Romanos 6:4 nos habla de la nueva vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ya podemos seguir recordando que el Señor quiere que seamos semejantes a su Hijo y que sigamos sus pisadas, que sigamos sus caminar, que caminemos como Él caminó en esta tierra. Entonces, hemos muerto al pecado para vivir en el Espíritu, o sea, en Cristo. Esta es una de las grandes bendiciones también espirituales que el cristiano goza hoy en día. También el versículo 13 que estamos estudiando dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces, por medio de Cristo que obtenemos el perdón de pecados. Recordemos esto, es por el derramamiento de sangre y que tenemos esa remisión de nuestros pecados. Y Hechos 13:39 dice, ¿y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. Y Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También Colosenses 1:13-14, que ya lo estudiamos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí vemos al Señor operando en esto. Él es el que hace todo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Aquí nos está revelando Dios su amor. Todo este proceso y todo lo que el Señor ha hecho al enviar a su Hijo, podemos entender ahora sí, más entendible Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos lo está revelando el Señor más minuciosamente este precioso versículo. Y Hechos 2:36-38 dice, entonces, por medio de la obediencia al Evangelio es como obtenemos el perdón de los pecados. Entonces Hechos nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, recordemos que don es regalo. Al arrepentirse y a recibir al Señor Jesús, automáticamente el Señor nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace ese trato con nosotros. Comienza a guiarnos a la santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra de Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la parte final del verso 13 de este capítulo de Colosenses 2 dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces Pablo dice todos los pecados y no solamente algunos pecados.
Cuando la persona se arrepiente genuinamente, tal persona recibe el perdón de pecados. Al recibir el perdón de pecados, Dios no se acuerda más de ellos, como nos pasa a nosotros, que cuando le decimos a una persona que sí, pero le perdonamos, pero queda algo en nuestro corazón que no somos humanos y nos es duro, ¿sí? Pero el perdón de Dios es perfecto y no lo podemos entender. Entonces, al recibir el perdón de pecados, Dios no se acuerda más de ellos. Hebreos 10:17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está hablando el Señor. Podemos decir lo mismo que dijo el salmista David. En el Salmo 32, verso 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es otra de las grandes bendiciones espirituales que Dios ofrece al mundo entero por medio de Cristo. Y recordemos, para entender esto de las bendiciones, recordemos Efesios 1:3, por favor, y debemos de aprenderlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es en Cristo únicamente que Él derrama todas las bendiciones espirituales. Y en los estudios anteriores habíamos estudiado que es diferente las bendiciones espirituales y las materiales. Las materiales también provienen de Dios y son las bendiciones materiales. Y Él sabe por qué a veces no nos las da todas. ¿Sí? Porque recordemos en el proverbio que dice que no me es mucho para no olvidarme de ti, ni poco para blasfemar contra ti. Entonces ahí podemos entender eso. Y el Señor conoce nuestra condición, pero las bendiciones espirituales sí las tenemos todas. Gracias a Dios por eso, porque nos enseña a tener la mirada fija arriba en las cosas que no se ven en el cielo, porque las de aquí son pasajeras. Y esto nos recuerda que debemos primero buscar su reino, su verdad y justicia, que las bendiciones materiales ya son la añadidura. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vuelvo y lo leo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, otra de las cosas que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario fue redimirnos de la ley antigua. La palabra anulando significa hacer inválida, borrar, cancelar. Dice el acta de los decretos. Esto se refiere a un documento escrito. Y este contexto se está refiriendo exactamente a la ley de Moisés. Tal acta de decretos fue escrita por el dedo de Dios. También dice el verso que habita contra nosotros. Pablo se expresa de esta manera ya que la ley de Moisés no contiene ningún plan de salvación. Era una ley estricta, estaba dada por Dios, pero con un régimen para vivir bajo esa condición, pero no tenía promesa de salvación. Como puede darnos la vida eterna, solo con Cristo lo podemos hacer. Y ese es el nuevo pacto que el Señor hizo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También era contra nosotros dado que nadie podía guardar la ley y nadie la pudo guardar. La palabra dice que no hay ni siquiera uno. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Y era contra nosotros porque tal ley no podía justificarnos. Y Hechos 13:39 dice, ¿y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él fuisteis justificado todo aquel que en él cree. Entonces, a pesar de nosotros de no tener derecho ya por ser pecadores, de estar muertos totalmente espiritual, ese regalo precioso de Dios al enviarnos a su Hijo
para que los que creamos podamos tener esa vida eterna. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Solamente por Él nos puede justificar Dios. Nosotros también hemos crecido en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, absolutamente nadie. Dice el versículo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estamos en el verso 14. Cristo quitó de en medio la ley de Moisés, ya que tal ley no podía justificarlos ni salvarlos. Tal ley ha sido clavada en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue clavada en la cruz del Calvario? Porque en el Antiguo Testamento se había hecho la profecía de que una nueva ley sería establecida. Y podemos ir a Jeremías 31, del verso 31 al 34, donde el Señor nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y cuando hay un pacto, por ejemplo, entre dos personas, si uno de ellos invalida el pacto, queda eliminado el pacto. ¿Sí? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí lo está diciendo el Señor. ¿Sí? Entonces, la ley de Moisés solo fue temporal, y esto es por algún tiempo y no para quedarse permanentemente. Y Gálatas 3:23 al 25 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es por el Cristo que estamos aquí. Y Efesios 2:15 también nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz. Todos nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos, de tal forma que satisfazó la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requerían el pago total. Y esto se llama propiciación. Y esa propiciación es esa, satisfacer la ira del Señor, ¿sí? Aquí dice de nuevo, y lo dice Juan, primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces recordemos que propiciación es eso, satisfacer la ira justa de Dios, ¿sí? Porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojados denota la idea de quitar fuerza, dejar sin nada. Esto es el otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él le quitó la fuerza a los principados y potestades. Destruyó a Satanás, ¿sí? Destruyó sus obras. Y esto fue exactamente lo que Él hizo en la cruz. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y por eso era el afán de Satanás cuando él sabía, y él lo conocía, él sabía que era el Hijo de Dios y cuál era su proyecto, cuál era su ministerio, ¿sí? Y era eso, redimirnos a nosotros, y en eso pues Satanás perdió. Lo que hizo Cristo en la cruz desarmó totalmente a Satanás, y ahora si las personas obedecen al Evangelio pueden ser librados de la esclavitud del pecado. Juan 8:31 al 36, el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ellos no entendían. Vea cómo respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Pero estos hombres en ese tiempo eran totalmente carnales. Recordemos que ellos estaban buscando a un líder que iba a llegar, que el Mesías de ellos era un guerrero, ¿sí? Que iba a venir con espada, ¿sí? Pero no sabía no conocían lo que era la parte espiritual, ¿sí? De esto. Entonces aquí nos está diciendo que seremos verdaderamente libres del pecado, creyendo en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué anuncia? ¿Cuál es la base del Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y en nuestro aspecto ya lo vimos cómo lo representa. Esta frase también es una alusión al tratamiento de los enemigos cuando son vencidos y llevados en cautiverio, desarmados. Los exhibió públicamente tumbando sobre ellos en la cruz, dice el versículo. La resurrección y la ascensión de Cristo de entre los muertos fue un triunfo sobre ellos. Satanás quedó avergonzado al ver cómo Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. No solo Satanás, sino también todos aquellos que lo crucificaron. Esta frase también tiene la idea de un rey que viene victorioso de la batalla y trae a sus enemigos, los cuales son vistos por todo el mundo como cautivos. Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz, donde sus esfuerzos para detener el plan divino de redención fueron frustrados de forma irreversible. Y gracias a Dios, porque no todo el mundo puede ver esto, porque recordemos que dice que Satanás les tiene cegado el entendimiento, ¿sí? Y damos gracias a Dios porque nos ha dado nos ha alumbrado ese entendimiento, todo proviene de Él, ¿sí? Entonces lo que sucedió en la cruz fue un acto que trajo mucha bendición a los seres humanos por medio de Cristo. Entonces, esto es todo por hoy, mis hermanos. Entonces, damos a dar gracias a Dios por su palabra y Dios mediante nos vemos de hoy en 8 días. Entonces, Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa, este libro de Colosenses, Señor, donde tú revelas la preeminencia de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos del entendimiento para ver espiritualmente todo lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que nuestra mirada tiene que estar puesta arriba en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven, que tú nos estás revelando, Padre amado, son eternas y las de aquí son pasajeras. Gracias, Señor, por este estudio. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mis amados hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Bueno, reconciliación por medio de la muerte de Cristo, el ministerio de Pablo, la plenitud de esa vida en Cristo, la vida antigua, la vida nueva, enseñanzas profundas que el creyente
debe discernir y debe disfrutar y sobre todo ponerla en práctica. Entonces le damos gracias al Señor por todo lo que nos viene enseñando y por este hermoso libro, Epístola del apóstol Pablo a los colosenses, allí a la iglesia en Colosas, pero que por extensión llega a nuestros días, a los que amamos al Señor. Ahora, para finalizar, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y por todo lo que nos ha enseñado en esta noche. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque aquí estamos, Dios. Y gracias porque tus pensamientos hacia nosotros son únicamente de bien y los notamos, Dios, en estas enseñanzas. Como tú nos exhortas, como tú nos inspiras, Dios, a llevar una vida que te agrade, una vida apasionada por ti, un camino recto, a cambiar, a dejar esos corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne, a recibir tu palabra, a glorificarte, a predicar, a enseñar, a cumplir un ministerio, a darte la gloria, el honor y la honra, a ser agradecidos, a entender que solo por gracia somos salvos y sobre todo a humillarnos cada día a tus pies y decirte, Señor, aquí estamos, dispón de nosotros como tú lo desees. Y así como el apóstol Pablo dedicó 30 y tantos años a la predicación de tu palabra, hasta que tuvo fuerzas, hasta que el enemigo tomó parte de su cuerpo, pero nunca su ánimo, su espíritu, porque la fortaleza venía de ti. Así, Señor, queremos nosotros servirte, entregando todo lo que somos y poder decir, para mí el vivir es Cristo. Pero que eso sea real, que vivamos para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos cuidas y nos proteges. Queremos colocar ante ti, Señor, a nuestros hermanos, aquellos que atraviesan dificultades espirituales, físicas, económicas. Queremos colocar en tus manos este país, Colombia, Señor, un país hermoso, un país donde tienes unos hijos que te aman, Señor, un país que un día conocerá en su totalidad tu gloria, un país que debe ser enseñado, que debe ser humillado ante ti, Dios. Oramos por cada uno de nosotros y que un día, Señor, veamos tu resplandor sobre todo el territorio nacional. Colocamos los gobernantes, este nuevo cúmulo, equipo de personas que van a dirigir los destinos, Señor, de esta Colombia, para que tengan sabiduría y volteen sus miradas hacia ti y te reconozcan como el amo y el Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has permitido existir. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, gracias por la iglesia, por esa iglesia universal que tú has conformado, que solo por necedad de hombres se ha dividido en tantas denominaciones, pero que deberíamos ser una sola para tu gloria y para tu honra, unirnos en torno a ti, Dios, porque tú nos ves como uno. Dios, gracias por estos tiempos, gracias por la paz que das a nuestros corazones. Y dejamos nuestra vida en tus manos. Gracias por cuidarnos y por protegernos. Sobre todo hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos edifica y nos alienta a continuar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos y apreciados hermanos, amigos, Dios nos bendiga. Dejemos nuestras vidas en sus manos. Que esta semana que está finalizando culmine en gratitud a Él. Que agradezcamos día a día por lo que Él hace en nuestras vidas. Que seamos hijos agradecidos y sobre todo, hijos que estemos dispuestos a colocar nuestras vidas a su servicio.
Si el Señor lo dispone, si Él lo permite, si así le place, mañana, con fuerza, esforzados y valientes, sin temor y sin desmayar, a predicar la palabra del Señor. Él, con absoluta seguridad, está con nosotros, en todo momento y en todo lugar. Un gran abrazo, el Señor sea con todos nosotros.